vamos a estar trabajando sobre el rol del psicopedagogo en la institución educativa, en una escuela. Pero antes de adentrarnos a nuestro tema de hoy, quisiera que conversemos, ¿sí? Primero en principal, sobre los parciales. Bueno, primero en principal, queremos mencionarles con la docente Sofía que estamos totalmente orgullosas de ustedes con respecto a los parciales. Realmente tuvieron, y acá no importa tanto el resultado, el número, como les decimos siempre, sino todo el proceso que pudimos ir observando en relación a la adquisición de conocimientos por parte de ustedes, ¿no? Porque realmente nosotras lo que hicimos fue ir comparando las respuestas que ustedes fueron dando en las actividades, ¿sí? En las actividades del foro y el lugar al que llegaron actualmente en relación a los parciales. Realmente estamos muy contentas por todas las mejoras, todas las nuevas adquisiciones de vocabulario, conceptos, formas de redacción que estuvieron teniendo, que la verdad que nos parece impecable y nos resulta algo a mencionar y a destacar. Así que bueno, primero en principal queríamos arrancar desde ese lugar planteándoles que estamos muy contentas y que bueno, los que aún todavía deben continuar trabajando otras cuestiones, nosotras vamos a ponernos en contacto para mencionarles la existencia de alguna instancia de recuperatorio, como pueden ver que está colocado en lo que es el cronograma de la cursada. Bueno, eso más desde el aspecto burocrático. Ahora vamos a comenzar puntualmente con lo que es nuestra clase número 6, ¿sí? Bien, como les dije antes, en la clase número 6 vamos a estar trabajando sobre el rol del psicopedagogo en lo que es la institución escolar, en la escuela puntualmente. Bueno, primero en principal, seguramente ya estuvieron mirando sobre la propuesta de la actividad inicial. Y ustedes habrán visto que adjuntamos una canción que espero que muchos de ustedes la conozcan, que es la canción Aprendizaje de Sui Generis. Bien, y ustedes van a decir, ¿y ahora qué quieren estas dos locas con respecto a esta canción? Bueno, la propuesta es que imaginen que ustedes son psicopedagogos que trabajan en una escuela secundaria y que resulta que tienen de estudiantes a Charly García. Entonces llega un día que viene Charly al equipo de orientación escolar, les toca la puerta y les dice: hola, mira, te quería mostrar esta canción que estuve componiendo y armando el fin de semana. Bueno, entonces, acá viene la propuesta. Nosotras queremos que ustedes imaginen qué le responderían como psicopedagogas o psicopedagogos al mismísimo Charly García. ¿Qué intervención harían ustedes como psicopedagogos frente a esa letra, frente a esa producción? ¿Sí? Tengan en cuenta todo lo que fuimos trabajando durante estas clases. Tengan en cuenta la importancia de la subjetividad, tengan en cuenta la importancia de la autoría propia, tengan en cuenta la caja de herramientas, el posicionamiento del psicopedagogo. Entonces, desde ese lugar queremos que en el foro nos cuenten de qué forma lo abordarían, o si no lo abordarían, ¿qué harían? ¿Qué dirían? ¿Qué herramientas utilizarían? Entonces, los invitamos a imaginar que son los orientadores escolares de la escuela secundaria de Charly García y queremos escuchar qué harían ustedes. Bueno, eso es la idea con respecto a la actividad inicial, ¿sí? Donde queremos que empiecen a poner en juego su rol como psicopedagogos en la escuela. Iba a decir la escuela secundaria, porque la actividad es en la escuela secundaria, pero en sí puede ser en cualquier nivel, ¿sí? Ya sea a nivel inicial, primario o secundario, porque el psicopedagogo trabaja en los 3 niveles. Bien,
Entonces, para comenzar, quiero que nos detengamos en la siguiente pregunta que les voy a hacer. Para ustedes, ¿qué piensan? ¿El psicopedagogo en la escuela trabajó desde sus inicios hasta la actualidad de la misma manera? ¿Se posicionaba de la misma forma? ¿Abordaba las situaciones de la misma forma? ¿Veía a los sujetos de la misma forma? ¿O hubo cambios? ¿Hubo diferentes formas de posicionarse y de plantearse frente al sujeto? Bueno, la respuesta es sí, hubo cambios. No fue todo igual. Porque si ustedes se ponen a pensar en las primeras clases donde nosotras con Sofía les estuvimos comentando sobre todos los cambios que ocurrieron en nuestra disciplina, ustedes van a poder observar que claramente el equipo de orientación también atravesó esas modificaciones, esos cambios en los paradigmas. No fue siempre igual. Retomemos el origen y el nacimiento de la psicopedagogía. Si nos ponemos a pensar al origen, ¿sí?, nuestra disciplina se caracterizaba por tener un rol de reeducación, ¿sí? ¿Qué significa esto? Todos los sujetos que no se adecuaban a la norma, que no aprendían de la forma estipulada, debían ser reeducados, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que su forma de aprender, ¿sí?, que su contexto, que sus características no eran las que se consideraban correctas, por lo tanto debía modificarse. Entonces, ahí es donde aparecía la figura del maestro recuperador, que ahí es donde empiezan a aparecer nuestro rol como recuperadores, ¿sí? Y algo importante también a tener en cuenta es que nuestro trabajo, ¿sí?, se caracterizaba por ser un trabajo aislado, ¿sí? No era un trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque en estos equipos, ¿sí?, que existían hace mucho tiempo atrás, ¿sí?, eran equipos compuestos por varios profesionales. Estaban los psicopedagogos, los psicólogos, había fonoaudiólogos, bueno. Pero todos estos profesionales no trabajaban en conjunto, ¿sí? Cada uno tenía su propia mirada del sujeto, una mirada aislada, y de esta forma iban componiendo, hacían informes que se llamaban trayectorias, ¿sí? Conformaban estos legajos, que luego eran legajos que pasaba de año a año, ¿sí?, con el chico, de una forma que terminaba siendo una imagen, a ver cómo les puedo explicar, una imagen, ¿viste?, de esas imágenes donde tienen una mochila cargada atrás con un montón de piedras. Bueno, así era el legajo este. Es un legajo donde todos los profesionales iban informando todo lo que el estudiante no podía hacer, porque no vamos a plantear que en ese momento se miraba, no había una mirada singular desde lo que el sujeto podía, sino que todo lo que se observaba y se marcaba era lo que ese sujeto no podía hacer. Entonces, en ese no podía ser, aparecía las malas conductas, aparecía dificultades en el aprendizaje, por supuesto, aparecía también un montón de cuestiones estigmatizadoras. Si, por ejemplo, el contexto familiar de ese sujeto era un contexto en situación de vulnerabilidad de derechos, todo esto era marcado, bueno, pero no desde el lugar del tenerlo en cuenta para acompañar al sujeto y lograr una mejor trayectoria escolar. No, era una cuestión estigmatizante, ¿sí? Entonces, bueno, por suerte, esto, bueno, hacemos un parate, ¿sí? No es la situación actual, ojo, porque bueno, no todo es color de rosa, lamentablemente, pero bueno,
la realidad es que hoy, cuando nos formamos como psicopedagogos, entendemos que nuestro posicionamiento tiene que ser desde otro lugar. Nuestra mirada es planteada desde otro lugar, como un montón de veces planteó Sofía y un montón de veces les dije yo en clases anteriores. Entonces ahí aparece en juego la importancia de la subjetividad, de la singularidad de cada estudiante, que es lo que venimos hablando desde siempre, que ya deben de estar cansados de escucharnos, pero realmente es importante que nos posicionemos desde este lugar, ¿no? La singularidad, la subjetividad de cada estudiante, sus formas de aprender, ¿sí? Porque eso también va a ser... A ver, cuando yo digo la singularidad, me estoy refiriendo a lo que hablamos clases anteriores. Esto de entender de qué forma este sujeto se acerca al conocimiento, cuál es su modalidad de aprendizaje y desde ese lugar poder acercarlo a los objetos de conocimiento que se encuentra alejado. Bien, bueno, entonces esa es nuestra forma de abordar actualmente. Y seguramente ya se deben de estar recontra aburriendo, porque hay un montón de cosas que mencioné recién que ya las estuvimos hablando en otras ocasiones. Bueno, acá viene lo nuevo y quiero que escuchen y que tomen apuntes y presten mucha atención a esta cuestión que voy a plantear, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos en una escuela, en una institución educativa, es fundamental que empecemos a pensar en nuestros abordajes desde los interrogantes, ¿sí? Bien, ¿qué significa? En criollo se los digo. No vamos a ir con el dedo señalador a un docente, no, esto lo estás haciendo mal, no, esto, no. Siempre abordamos desde los interrogantes. Che, ¿por qué esto no funciona? Mira, Juancito, ¿qué pasa con esto? Siempre desde los interrogantes, porque el interrogante nos habilita a todos a construir, ¿sí?, procesos positivos para el otro. Como decía Sofía en la clase anterior, nuestro abordaje siempre va a ser desde un lugar ético y moral, ¿sí? No podemos olvidarnos de eso. Y no podemos olvidarnos que estamos trabajando con sujetos en procesos de aprendizaje, estamos trabajando con adultos, con docentes, ¿sí?, que están enseñando. Nadie en este lugar tiene el conocimiento máximo. Estamos todos aprendiendo, no nos olvidemos de eso. Y algo fundamental es no olvidarnos de los derechos de las personas, y en este caso de los estudiantes. Entonces, nuestro abordaje, ¿sí?, va a buscar garantizar los derechos de los niños que se encuentran en proceso de aprendizaje, ¿sí? Entonces, cuando nosotros pensamos que hay un proceso de aprendizaje que no se está llevando a cabo, que se caracteriza por estar obturizado, que hay determinadas situaciones que lo están complejizando y hacen que no se lleve a cabo, tenemos que pensar, bueno, ¿cuáles son estas cuestiones que están haciendo que este proceso no se pueda completar, que no se pueda lograr de manera acorde, ¿sí? Pero no acorde desde la media, sino acorde desde la singularidad de ese sujeto, ¿sí? Porque como dije antes, cada uno es distinto y esa singularidad nos enriquece. Bueno, perfecto, hasta acá vamos bien, un montón de cosas dije. Pero quiero que pensemos, en síntesis de todo lo que vine diciendo hasta recién, que nuestra forma de posicionarnos en la escuela va a ser muy similar a todo lo que venimos planteando antes, ¿no? Lo que vamos a buscar es que este sujeto logre acercarse a este objeto de conocimiento que está en una situación que no logra acercarse de manera significativa. Bueno, entonces acá es donde nosotros intervenimos. Pero ¿cómo llegamos a intervenir? ¿Cómo es que llega el psicopedagogo? ¿Cómo sabe que hay? Porque piensen que en un aula hay más de 30 estudiantes. ¿Cómo llega el psicopedagogo a poder observar, analizar la singularidad de cada uno de estos chicos? Bueno,
Acá quiero hacer foco a nuestro nombre, ¿sí? Nuestro nombre es Equipo de Orientación Escolar. ¿Qué significa equipo? Que no trabajamos de manera aislada como hacía la psicopedagogía en un principio. Y vuelvo otra vez a eso. Es importante que tengamos en cuenta que somos un equipo. Y un equipo no significa un equipo entre los del equipo de orientación. Un equipo con todo el personal de la escuela. Ya sea con los directivos, con los docentes, con los estudiantes. O sea, y con los compañeros del equipo de orientación también. O sea, trabajamos todos en red, ¿sí? Y no solo en red con los que nos encontramos adentro de la institución escolar, en red también con la familia, en red con los profesionales externos que trabajen con ese estudiante, ¿sí? Porque hay algunos estudiantes que ya vienen con determinada carga de trabajo de profesionales externos que lo están acompañando. Entonces, bueno, ahí es fundamental tender puentes entre el equipo de orientación escolar y los profesionales externos que acompañan. Bueno, entonces, la forma en que llega un estudiante al equipo de orientación escolar son varias. La más común, ¿sí?, es que hay un estudiante que, por ejemplo, empieza a tener malas notas, o la docente observa que no entrega las tareas, o lo que entrega muchas veces está realizada por los padres, o mismo, por ejemplo, en muchos casos las tareas son impecables, pero cuando la docente se lo pregunta en el aula, el pibe no puede responder, no hay forma. Bueno, entonces ahí a la docente le empieza a hacer un poco de ruido la situación. Ahí es cuando dice, bueno, esto algo está pasando. En ese algo está pasando es cuando se deriva al equipo de orientación escolar. Le plantea a los orientadores escolares, miren, con este chico hay alguna situación que yo no estoy pudiendo abordar desde el aula. No tengo las herramientas, no sé cómo acompañarlo. Perfecto. Entonces, en esa situación es cuando el equipo de orientación escolar comienza a observar a ese niño en el aula, ¿sí? Empieza a observar de qué forma este niño se acerca a los objetos de conocimiento y a partir de esa observación puede hacer dos cosas. Primero, empezar a pensar, ¿sí?, reconocer cuál es la modalidad de acercamiento de ese sujeto al aprendizaje y frente a ese análisis detallado, ¿sí?, de cuál es la forma de ese sujeto, poder brindarle orientaciones al docente y decirle, bueno, quédate tranquilo si vos no se te ocurren determinadas herramientas, las podemos construir juntos. Ahí el orientador escolar menciona, bueno, mira, fíjate, este niño, por ejemplo, para sumar hace tal y tal cosa, supongamos, ¿no? Tiene determinado mecanismo para sumar, que tal vez la mayoría de los compañeros no lo hace. Entonces, cada vez que vos lo hagas participar para sumar, ten en cuenta este mecanismo, incorporalo, sociabilizalo y respeta sus tiempos y formas. Esto es un ejemplo, ¿no? Pero bueno, es una intervención porque el psicopedagogo le está planteando y le está mostrando cuál es la singularidad de ese niño. Entonces, ahí lo que va a hacer es acompañar a este docente para que el sujeto logre llevar a cabo sus procesos de aprendizaje de manera singular. O mismo le brinda determinadas herramientas para acompañar a la trayectoria escolar de ese sujeto. Yo les había dicho que había dos situaciones que hace el psicopedagogo o el orientador escolar. Esa era la primera, brindar orientaciones. Pero la segunda se presenta de la siguiente manera. Hay casos en donde se puede observar que hay determinadas dificultades, ¿sí?, singulares,
o orgánicas o psicológicas, ¿sí? Que están produciendo que este sujeto no se logre acercar al aprendizaje. Bueno, entonces en esos casos, ¿sí? Es cuando el psicopedagogo puede observar estas situaciones, debe observar estas situaciones, y frente a esta observación, donde no basta con solo dar orientaciones, sino que se necesita de un profesional externo que pueda acompañar la singularidad de este sujeto. Entonces, en esos casos es cuando el orientador escolar debe comunicarse con la familia, con el equipo directivo, con los docentes y plantear lo que llamamos derivación. ¿Por qué? Porque los niños que se encuentran en escolarización, en procesos de escolarización, no pueden recibir tratamiento psicológico, psicopedagógico o fonobiológico dentro de la escuela. Más allá de que los profesionales que estén dentro del equipo de orientación estén capacitados para tratar y tener un consultorio, ¿sí? que eso es la clínica, que ya lo vamos a hablar en clases próximas, el profesional no puede trabajar, no puede hacer tratamiento dentro de la escuela. Entonces, en los casos en los que se observan que ese sujeto requiere de un tratamiento, bueno, en esos casos tenemos que dejar nuestro ego de lado, ¿sí? Que es muy importante esto que estoy mencionando, dejar nuestro ego de lado y habilitar que este sujeto pueda recibir el tratamiento que necesita, ¿sí? Entonces, en esos casos se va a derivar. ¿Bien? Bueno. Entonces, ya dijimos, el sujeto llega al equipo de orientación escolar derivado por el docente, muchas veces por el preceptor, por el equipo directivo también, ¿sí? Es más, en algunas ocasiones también ocurrió que los mismos compañeros, muchas veces, esto es algo que me ocurrió a mí en mi trabajo, había un compañerito, un estudiante que estaba atravesando una situación muy difícil en su familia. La docente no estaba al tanto, no se había dado cuenta de esta situación, pero sus amigos lo sabían. Entonces los amigos vinieron, me tocaron la puerta y me dijeron: mira, Agus, estamos preocupadas porque Juancito está muy mal, la está pasando mal, queremos ayudarlo pero no sabemos cómo. Entonces esos niños tuvieron el vínculo, la confianza de contármelo, planteármelo y de esa forma yo poder abordar la situación. Obviamente siempre teniendo en cuenta la singularidad y teniendo en cuenta el secreto y hasta dónde los niños querían hablar y cuándo no. O sea, eso también es respetar la privacidad de cada uno, ¿no? Pero bueno, los mismos compañeros, ¿no? Salió de ellos mismos, es decir, che, estoy preocupada por tal persona. Eso también. Y es muy enriquecedor, ¿no? Eso habla bien de los compañeros. Bueno, y esas son las diferentes formas de que llegan a lo que es el equipo de orientación. Entonces, bueno, ahí el orientador escolar lo que va a hacer es trabajar de manera individual con ese estudiante, o en muchos casos también se trabaja de manera grupal. Hay situaciones que se pueden observar mismo dentro del aula, se pueden trabajar mismo del aula, se pueden plantear propuestas grupales. Esto es más que nada cuando son situaciones más convivenciales, ¿sí? Cuando hay situaciones más desde la índole de lo emocional, ¿sí? Eso está buenísimo trabajarlo de manera grupal con los chicos, plantear dinámicas grupales, ¿sí? Entonces, bueno, eso también está bueno y es súper enriquecedor el trabajo grupal. Porque también, como siempre decimos, sale a la luz las diferencias y estas diferencias que nos enriquecen. El tomar lo que plantea uno y bueno, cómo eso que planteó alguien me sirve a mí también, ¿no? Que tal vez en lo individual no aparece.
Bueno, entonces, desde esta forma de trabajo, que puede ser individual o grupal, el psicopedagogo va a tomar dos caminos. O el brindar orientaciones, cuando son cuestiones que se pueden mejorar y trabajar y construir desde la escuela misma, o derivar cuando son situaciones que nos exceden como institución escolar. Y principalmente no olvidarnos, ¿sí?, que el equipo de orientación trabaja con la idea de generar un espacio de diálogo, de escucha y de reflexión, y no solo para los estudiantes, ¿sí?, también para los docentes, para el equipo directivo, para la construcción de proyectos, de idear cosas nuevas para la escuela, ¿sí?, para lograr acercar a todos estos estudiantes, acercar a los docentes. O sea, es un trabajo en red, como dije al inicio de la clase. No es solo, bueno, con este estudiante que tiene problemas para aprender. No, desterremos esta idea, olvidémonos de esta idea, ¿sí? Es un trabajo en equipo y por eso se llama equipo de orientación escolar. Y dependiendo del nivel en el que se encuentra el equipo de orientación escolar, va a tener determinados objetivos y propósitos a trabajar, ¿no? En la escuela secundaria es muy importante el poder lograr la historización de los sujetos, que los sujetos, que los adolescentes puedan historizarse, puedan armar su historia de vida, puedan preguntarse, puedan generar proyectos, ¿sí? En la escuela primaria vamos a darle mucha importancia a todo lo que es la autonomía, que ellos puedan empezar a resolver solos, que puedan empezar a separarse de lo que son los padres, que puedan encontrar sentido a lo que hacen. En nivel inicial vamos a trabajar todo lo que es el juego y cómo el juego lleva a los procesos de aprendizaje, el conocimiento, el explorar, el tocar, ¿sí?, el juego simbólico. Y en todos estos niveles vamos a estar atravesados por la ESI, la educación sexual integral, que es ley, ¿sí? Así como también los proyectos de integración social. Todos los alumnos que necesitan que los acompañe una maestra de apoyo a la inclusión o un acompañante terapéutico cuando son cuestiones más desde la índole conductual. Entonces, bueno, el equipo de orientación va a funcionar como puente para acompañar a estas instituciones externas que vienen a sostener a estos estudiantes. Entonces, bueno, nuestra función va a ser acompañar las trayectorias escolares de los estudiantes, garantizando que éstas sean significativas, autónomas, ¿sí?, con sentido, que puedan sostenerse en esta escuela, que la escuela los acompañe, ¿sí?, y a su vez poder generar proyectos institucionales con todos los niveles, que los niveles funcionen como red, que puedan sostener a estos estudiantes que pasan de nivel a nivel. Así que bueno, esta es nuestra propuesta como orientadores escolares. Esto es lo que para nosotras es importante que se lleve a cabo, ¿sí? Que ustedes con este rol que es tan importante, poder garantizar la escolaridad de todos esos estudiantes que atraviesan una singularidad y una realidad y un contexto distinto. No son todos iguales. Entonces, desde ese lugar queremos que ustedes tengan un rol subjetivizante. Bueno, esperamos que esta clase les haya servido, ¿sí?, que haya sido enriquecedora y podamos seguir encontrándonos en estos espacios que realmente nos ponen muy contentos, ¿sí? Así que, bueno, los esperamos el próximo lunes. Saludos.